Emaki presenta Aria. El tronar de los tambores lejanos recorría el campo abierto como la amenaza de una tormenta en ciernes. Desde su posición, Ariadna recorría con la mirada la organización de las líneas defensivas en ambas direcciones. Ella sujetaba su arma con tanta fuerza que casi temía romperla. Por suerte, la flauta era resistente, de cuerpo de ébano y llaves de metal bruñido. Por mucho que se hubiera preparado para aquel momento, no sabía si estaría a la altura. En muy pocos minutos, las líneas enemigas harían acto de aparición al otro lado de la hondonada, sobre la suave pendiente opuesta. Una sensación de angustia crecía en la boca de su estómago mientras escuchaba las voces de los oficiales que arengaban a las distintas escuadras. Ariadna hacía lo propio al escuchar las últimas indicaciones del maestro Leopold, que agitaba la batuta enérgicamente frente a su banda. «No os amedrentéis», clamaba el viejo músico, cuya voz era estentórea a pesar del menudo aspecto que lucía. «Lloverá fuego, se romperá la tierra, se abrirán camino las olas del mar. A pesar de todo, sois músicos y no dejaréis de tocar. Música es la única fuerza que os mantendrá vivos. Es música lo que late en vuestras venas. Es música lo que os dará la victoria». Ariadna respondió ante aquellas palabras de aliento del mismo modo que sus compañeros. Hinchó el pecho y gritó con todas sus fuerzas, liberando el aire de sus pulmones como el fuelle de una gaita. Sintió un profundo desahogo al expulsar la última gota de aire. No en vano, la segunda vocación musical de Ariadna era el canto lírico. Luego intentó concentrarse y recordar las lecciones de sus maestros. En su mente sonaron las cantatas de Johann Sebastian Bach, las marchas de Efrem Kurz, la música sacra de Heinrich Schütz. Sabía que muy pronto tendría que vérselas con Wagner, con Beethoven y con el temible Wolfgang Amadeus Mozart. Contemplaría con sus propios ojos el poder de aquellas notas. Sentiría en la piel la vibración de sus armónicos. Olería el patrón de las frecuencias que alteraría la materia del campo de batalla. Trató de recomponer en su cabeza las melodías que había ensayado durante los últimos días, las piezas que el maestro Leopold y los estrategas habían decidido ejecutar durante la batalla. La partitura que más temía era el concierto pastoral del maestro Joaquín Rodrigo, una dificilísima obra para flauta para la que no se sentía preparada en absoluto. Aquella sería la primera vez que la interpretaría con instrumentos de batalla. Puede que fuera también la última. La decisión de interpretar aquella obra por parte del maestro Leopold era demasiado arriesgada. Cualquier nota en falso podía acarrear fatales consecuencias. Que los estrategas hubieran decidido correr aquel riesgo no podía augurar nada bueno. ¿Acaso era la situación tan desesperada? Probablemente lo era. Aquellos temores finalmente tomaron forma física. Las fuerzas enemigas aparecieron sobre el horizonte. Era una marea compuesta por cientos de jinetes que portaban cuernos y lanzas, escuadras de soldados armados con bayonetas y espadas, artillería pesada, máquinas de guerra colmadas de cañones y pólvora, y músicos, centenares de ellos. Empujaban enormes bombos sobre ruedas, cargaban con enormes platillos y toda suerte de instrumentos de percusión. Hordas de tamborileros eran escoltadas por legiones de intérpretes de viento metal, listos para ejecutar las marchas marciales más agresivas. En la retaguardia, algo más alejados, se había dispuesto un sinnúmero de instrumentos de cuerda
toda una descomunal orquesta capaz de interpretar las más letales y poderosas sinfonías. El enemigo era claramente superior en número. También era superior la calidad de sus instrumentos. Todos allí lo sabían, aunque el maestro Leopold había confiado todo al virtuosismo y la calidad de sus músicos. Ese era el verdadero punto fuerte de su ejército, el eje sobre el que pendía toda la estrategia. Fuera cual fuese el resultado de la contienda, esta no tardaría en decidirse. Ambos ejércitos afinaron los instrumentos. Las trombas, saxofones y cornetas, oboes, clarinetes y fagots, violines y contrabajos hicieron vibrar el campo con el profundo y puro sonido del la. Dos olas contrapuestas mecieron la hierba del prado hasta colisionar en un punto intermedio. Pronto sonaron los primeros acordes, rugieron los tambores, los coros de hombres y mujeres declamaron las primeras notas, y entonces todo se precipitó. La infantería y caballería de ambos ejércitos inició la carga, derramándose por el prado como óleo. El maestro Leopold dio la orden de comenzar la interpretación, y Ariadna empuñó el instrumento colocando los labios sobre la boquilla. Empezó a tocar La consagración de la primavera de Igor Stravinsky, una obra épica y compleja. Las notas empezaron a horadar las filas enemigas, retrasando el avance de la infantería y empujando a los soldados hacia atrás. Pero la música del enemigo también había empezado a sonar. Wagner, la cabalgata de las valquirias. Era previsible. Los jinetes enemigos adquirieron un brillo dorado en consonancia con la música. Sus armas centelleaban, sus caballos casi volaban sobre la hierba. El sonido de los tambores rugía al tiempo que lo hacían los cañones. Los proyectiles comenzaron a impactar contra las filas defensoras, amplificando su fuerza destructiva con la potencia invocada por la partitura del genio. El poder destructivo del enemigo era descomunal. Mientras tocaba, Ariadna comprendió que no tardarían en ser reducidos. Aún así, siguió interpretando las melodías mientras sus compañeros empezaban a caer. Cuando no lo hacían por acción de las armas, el poder de la música enemiga hacía saltar por los aires a los cada vez menos músicos que la acompañaban. Leopold intentaba dirigir a los supervivientes. Ordenó interpretar la séptima de Gustav Mahler, pero era demasiado tarde. El viejo músico quedó desintegrado ante uno de los poderosos acordes de la quinta sinfonía de Beethoven. La propia Ariadna fue propulsada por la onda expansiva. Su flauta salió despedida. Desesperada, Ariadna se levantó, aturdida por el impacto. Con los ojos nublados, contempló el horror que se extendía por el prado. Cientos de cuerpos mutilados yacían a su alrededor. Buscó su instrumento y tardó un tanto en encontrarlo. Cuando lo hizo, sintió que se le caía el alma a los pies. La flauta había quedado destrozada. Comprendió que no había nada que hacer. El enemigo era claramente superior. Habían sido derrotados. Sin embargo, Ariadna recordó las palabras que el maestro Leopold había pronunciado poco antes de morir. La música latía en sus venas. Sí, incluso en aquel instante desesperado, aún podía sentir esa fuerza. La música seguía vibrando en su interior. No dejaría de luchar. Así, empleando todo el sentimiento que restaba en ella, Ariadna cantó Un bel di vedremo, de Puccini, Madame Butterfly. La voz de Ariadna despuntó, hermosa y límpida. Al escucharla, algunos de los músicos supervivientes de su ejército se unieron a ella para interpretar aquel tema. La belleza de la composición hizo renacer las fuerzas defensoras como las cenizas de un ave fénix. Y entonces, Ariadna, sometida a la inexplicable fuerza mística de la más pura música, elevó la voz hasta un punto sobrehumano.
Una onda expansiva, colmada de dolor y belleza, se expandió a lo largo y ancho de la hondonada y barrió las filas enemigas. Los soldados, los jinetes, la maquinaria enemiga, todo fue arrasado por la fuerza de una melodía interpretada desde la más absoluta desesperación, desde el dolor más profundo. Al término, Ariadna cayó desfallecida. La batalla, alrededor de su cuerpo inerme, había tocado a su fin. Esta ha sido una producción original de Emaki Ficción Sonora. Escrita, dirigida y música original compuesta por Roberto P. Marcos. Música clásica obtenida con licencia Creative Commons de Wikimedia Commons.